La semana pasada el Papa Benedicto XVI recibió a un grupo de participantes de un coloquio organizado por el Observatorio Astronómico del Vaticano. Poca gente sabe que el Vaticano tiene uno de los principales centros de observación del espacio, uno de los centros astronómicos más importantes del planeta. No solamente uno que se encuentra ahí en Montecitorio, en esta pequeña colina detrás del Vaticano y que es visible desde la Plaza de San Pedro, sino que el Vaticano tiene su propio observatorio en el estado norteamericano de Arizona, donde la precipitación pluvial, es decir, las lluvias, y donde las nubosidades son casi nulas durante 300 días al año por lo menos. El cielo de noche está completamente despejado y en consecuencia es uno de los lugares más privilegiados del mundo para poder observar las estrellas. El único lugar con menos precipitación pluvial que este desierto en Arizona es el desierto de Atacama en Chile. Y en consecuencia, el Vaticano desde hace muchos siglos ha venido promoviendo la investigación del espacio. El Papa recibió a este grupo con ocasión de los 400 años de las investigaciones de Galileo Galilei, que como saben ustedes es presentado constantemente como aquel que fue reprimido brutalmente por la Iglesia y que demuestra la cerrazón de la Iglesia a la ciencia y al conocimiento científico. Esta versión de la historia, sin embargo, es una versión deliberadamente distorsionada para tratar de presentar a la Iglesia como lo que no es decir, como una enemiga de la ciencia, o por lo menos en el pasado como una enemiga que fue. Y por ahí escucho muchas personas que dicen, así como la Iglesia se arrepintió de haber condenado a Galileo, se va a arrepentir de haberse opuesto a, y cada uno llene ahí el vacío, a la píldora anticonceptiva, a los preservativos. De acá a 300 años la Iglesia va a pedir perdón por haberse opuesto a los preservativos, va a pedir perdón por haberse opuesto al control de la natalidad. Todas argumentaciones ridículas, porque lo que aconteció con Galileo no es lo que muchos de los libros de historia hoy nos dicen. Efectivamente, el Papa, al recibir a los participantes de este evento, lo primero que hizo es destacar la figura de Galileo Galilei y dijo que las controversias que desató su investigación han sido fundamentales para el intento de la Iglesia de alcanzar una comprensión correcta y fructuosa de la relación entre ciencia y religión. Pero acá el Papa dijo lo siguiente, y esto me da pie para realizar una aclaración sobre la verdad histórica que muy pocos conocen. Dice el Papa: aprovecho la ocasión para manifestar mi gratitud no solamente por los minuciosos estudios que han aclarado el contexto histórico preciso de la condena de Galileo, sino también por los esfuerzos de todos los que se dedican al diálogo y a la reflexión de la complementariedad de fe y razón al servicio de una comprensión integral del ser humano y de su lugar en el universo. ¿A qué se refiere el Papa con estas investigaciones del caso Galileo? La versión popular es que Galileo inventó el telescopio, descubrió, observando por el telescopio, que en realidad la Tierra no era la que permanecía fija, es decir, descartó la teoría geocéntrica, es decir, que el planeta Tierra estaba en el centro del universo, y planteó más bien la teoría heliocéntrica, es decir, que el Sol es en realidad el centro del sistema y que la Tierra, junto con otros planetas, son los que dan vueltas alrededor del Sol. Supuestamente este descubrimiento irritó a la Iglesia, es decir, al Papa, a todos los obispos, cardenales, etcétera, etcétera. Y lo obligaron a retractarse. Galileo se resistió a retractarse, pronunció esa famosa frase «Eppur si muove», sin embargo se mueve, es decir, que la Tierra todavía se mueve, ¿no? Aunque le hagan negar y aunque se opusiera a lo que decía la Biblia, pues en distintas partes cuando se refiere al Sol, podemos verlo pues en la batalla contra los filisteos, cuando el patriarca detiene el paso del Sol, o cuando el salmista dice: allí le ha puesto Dios su tienda al Sol, él sale como un héroe contento a recorrer su camino, ¿no? Y es decir, el Sol es el que camina de un lado al otro, ¿no?
Entonces, por esta razón bíblica, la iglesia aplastó al pobre Galileo y lo arrojó a una mazmorra. Bueno, ese es el mito. Esta es la realidad. ¿Qué es lo que realmente pasó con Galileo? En primer lugar, Galileo no fue el que inventó el telescopio. Galileo lo utilizó muy bien y realizó investigaciones científicas muy importantes. Número 2, Galileo tampoco fue el que descubrió o planteó la teoría heliocéntrica, es decir, que el Sol estaba al centro y que la Tierra le daba vueltas. Esto ya lo había hecho un sacerdote polaco, y este sacerdote polaco había recibido la aprobación inicial de la Iglesia diciendo, efectivamente, si eso es lo que ha descubierto la ciencia, muy bien. El problema es que Galileo pidió que la Biblia se cambiara y en las partes en las que se decía que el Sol se movía, se pusiera que la Tierra se movía, para que fuera consistente con el descubrimiento científico. Esta petición de cambio de la Biblia de parte de Galileo fue la que creó la conflictividad y en la que algunos cardenales efectivamente montaron en furia y pidieron una condena durísima a Galileo por pedir este cambio de la Biblia, una condena que incluyera también sus descubrimientos científicos, a pesar de que, como digo, la Iglesia ya había aceptado la existencia de una teoría heliocéntrica. Entonces, el combate y la condena de Galileo se convirtió fundamentalmente en una cuestión de personalidades. Galileo, extremadamente terco, que por si acaso nunca jamás dijo Eppur si muove, ¿no? Sin embargo se mueve, nunca jamás. Si ustedes leen alguna investigación científica histórica seria sobre Galileo, no propaganda anticlerical, van a ver que dicen, se le atribuye a Galileo la frase Eppur si muove, sin embargo él nunca la pronunció. Fue posteriormente puesta en su boca por una cuestión, digamos así, de creación de mitología, ¿no? En consecuencia, algunos cardenales efectivamente montaron en furia y dijeron, Galileo se tiene que retractar de su pedido de que se cambie la Biblia. Galileo no se retractó, vino la condena y vino finalmente la condena al arresto, a ser arrestado. Ahora, el arresto de Galileo, que efectivamente fue, como digo, una cuestión de competencia de terquedades entre algunos cardenales y el mismo Galileo, donde el Papa finalmente termina aprobando la decisión de los cardenales, Galileo no fue arrojado a ninguna mazmorra, fue condenado a arresto domiciliario. Dicho sea de paso, contaba, gracias a mecenas católicos, incluyendo algunos cardenales, que lo financiaban, tenía una casa extremadamente cómoda. Y además se le dio permiso, en el arresto domiciliario, se le dio permiso a que su sobrina religiosa fuera a atenderle cuando fuera necesario, prepararle la comida, lavarle la ropa, tenderle la cama. Galileo tuvo en todo momento acceso a sus libros, a sus tratados, a sus escritos, a sus investigaciones y a sus telescopios para seguir observando. En consecuencia, la historia de Galileo no es como la pintan. Hubo un exceso por parte de unos cardenales que marcan una forma de intolerancia que difícilmente se ha repetido en la historia, pero que además la Iglesia no quiere que jamás se repita. Es cierto, pero de ahí a que es un episodio que demuestra que la Iglesia, en base a la religión, se opone a los descubrimientos científicos, es absolutamente falso. Eso no es lo acontecido con Galileo. Y por eso es que el Papa dice en este encuentro, recibiendo a todos estos científicos, que este es el momento ante la que quizás se abren descubrimientos todavía de mayor alcance. Efectivamente, lo que hoy en día permiten hacer los telescopios, lo que hoy en día permiten ver los microscopios, es decir, ya en el macrocosmos y en el microcosmos, se beneficiaría de ese sentido de maravilla, dice el Papa, y del deseo de conseguir una verdadera síntesis humanista del conocimiento, como la que inspiró a los padres de la ciencia moderna. Si queremos responder al reto de este año, dice el Papa, recuerden ustedes que es el año internacional de la astronomía, justamente por los 400 aniversarios de los primeros descubrimientos de Galileo, dice el Papa, ¿cómo no recordar la maravilla expresada por el salmista hace tanto tiempo que contemplando el firmamento estrellado decía al Señor, al ver el cielo
obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Papa concluye magníficamente. Espero que la maravilla y la exaltación que debería producir este Año Internacional de la Astronomía lleven de la contemplación de las maravillas de la creación a la contemplación del Creador y del amor. Que tengas un buen día.